Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este mini tutorial que va a consistir esencialmente en, eh, en el primer contacto con Evious. Nos vamos a ver un poquito cómo funciona la interfaz, cómo cargar datos, un poco de estadística descriptiva, generar alguna serie. Y bueno, eso nos va a dar el trasfondo necesario. Permiso, voy a ver que esto esté funcionando más bien. Sí, está grabando. Bien, eso nos debería dar, aunque sea el trasfondo necesario como para poder empezar a hacer regresiones, ¿no? Eso básicamente nos beneficiaría en que va a ser mucho más sencillo que como estuvieron haciendo regresiones antes en el curso, ¿no? Que era un poco más tedioso. Acá vamos a hacer un par de regresiones, algunos test que nos van a permitir continuar amigándonos con el programa nada, que es bastante práctico, ¿sí? Así que bueno, empezando, Evious es un software, un programa que tiene la practicidad de ser muy amigable y que permite que uno, así el primer día que agarra este programa, ya puede estar haciendo cositas econométricas que capaz que en otros programas es algo mucho más difícil y necesita aprender sobre algún lenguaje en particular, ¿no? Evious tiene bastantes cuestiones similares con Excel, ¿no? Y eso la verdad que facilita bastante el primer contacto. Otra cuestión es que, bueno, ustedes ya deberían tener instalado Evious. Nosotros ya tenemos otro material donde explicamos cómo hacerlo. Y bueno, si ustedes llegaran a tener otra versión de Evious, bueno, en general son todas muy similares, obedecen a los mismos fundamentos y este video debería ser práctico tanto como para versiones anteriores como para si hubiera alguna versión posterior. Entiendo que esta es la última versión. Pero bueno, esta es la primera imagen, ¿no?, que nos aparece con Evious. Yo acá agrandé un poquito el cursor como para que pudieran seguirlo. Nada, ya nos sugiere algunas opciones, ¿no? Que la primera dice create un nuevo Word file, ¿no? Un nuevo Word file vendría a ser similar a un libro de Excel, ¿no? Es un archivo que va a contener una o varias hojas y dentro de esas hojas nosotros vamos a cargar distintos tipos de objetos. En particular nos vamos a cargar datos, ¿no? Que eso va a ir en una planilla del mejor estilo de Excel. Pero también, o sea, Evious tiene una gran cantidad, una gran diversidad de objetos. En particular, algunos interesantes vendrían a ser las series, ¿no? Que las series vendrían a ser una serie de datos, por ejemplo, hablar de inflación y para cada pedido cuánto fue la inflación. Otros objetos son, por ejemplo, modelos, por ejemplo, una ecuación, ¿no? Una regresión, una ecuación clásica. También podría ser un modelo un poco más complejo, un modelo bar. Pero bueno, eso igual lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y fíjense que ya Evious nos permite abrir un archivo externo como un Excel. Entonces ya traer datos a Evious es muy sencillo, muy amigable. Entonces permítanme cerrar acá. Y bueno, digamos, para hacer cualquier cosa, lo primero que necesitaríamos hacer sería cargar datos, ¿no? Necesitaríamos saber eso. Entonces, fíjense, yo acá ya tengo un par de archivos que preparé para la clase. Por un lado tengo datos de la encuesta permanente de hogares y por otro lado tengo el IPC, ¿sí? Para traer datos de un Excel a Evious uno tendría que tener los datos en formato de base de datos, ¿no? Porque si no, a Evious le va a costar, por decirlo de una forma un poco informal, le va a costar importar esos datos. No sé, por ejemplo, fíjense que yo acá tengo claramente, yo acá tengo claramente encabezados y abajo de estos encabezados tengo datos, ¿sí? Tengo en particular, bueno, estos son los códigos que usa la EPH, ¿no? Por ejemplo, P21 vendría a ser el ingreso. Por otra parte, en la hoja de la inflación del IPC, esto descargado del INDEC, ambos archivos. Yo justamente acá les marco, ¿no? Fíjense que esto sería una impresión en formato original. Y en el formato original del archivo, esto Evious no lo va a poder reconocer, ¿sí? Porque no va a saber que es un encabezado, que no.
Entonces yo acá les anoté en otro lugar estos archivos, no se preocupen que van a estar a disposición suya. El formato de views, ¿no? Y bueno, acá justamente, bueno, este total nacional son 3 papeles, pero esto de acá vendría a ser el periodo, ¿no? Y tenemos el nivel general de la inflación, y yo en particular me traje estas 3 series que son como las 3 componentes principales, ¿no? La componente estacional, núcleo y regulados, simplemente para que pudiéramos incorporarlo después a modo de ejercicio en IBIOS, ¿sí? Así que bueno, primer paso, tener en cuenta que es importante el formato en el cual tenemos nuestros datos. Entonces, bueno, en particular, fíjense que no casualmente yo acá tengo dos archivos que usan distintos tipos de datos, ¿no? Este usa datos de corte transversal, ¿sí? Cross section, y la inflación, por otra parte, va con datos de series de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma más práctica? Bueno, IBIOS tiene muchas formas de hacer las cosas, como la mayoría de los programas. En particular, la sugerencia sería encuentren la que más práctica les resulte. La botonera es muy completa y les va a permitir hacer de todo. Si no, también está la ventana de comandos, que eso va a ser un poco más práctico cuando estén un poco más cancheros. Pero por ejemplo, formas de importar archivos es bajando desde la botonera, ¿no? Pudiendo importar un archivo. Yo les voy a comentar cómo sería para mí la forma un poquito más sencilla inicial. Es tan sencillo como arrastrar un archivo hacia IBIOS. Y fíjense que IBIOS ya de una entendió que la primera fila eran encabezados, ¿no? Nivel educacional, estado, ingreso, etc. Y bueno, acá nos va a hacer seguir una serie de pasos. En particular, yo esto ya lo importé una vez como en prueba piloto y sé que no hay ningún problema, ¿no? O sea, fíjense que los headers están ahí. El texto que representa los no disponibles, igualmente esto que estamos trabajando acá de la EPH es un filtro para que fuera algo que nos permitiera hacer unos trabajos después en la segunda parte donde empezamos a hacer regresiones, ¿sí? Pero la EPH marca a los no disponibles con un puntito, ¿sí? Cuando ahí decía como marca NA es not available, ¿sí? Significaría no disponible. Entonces fíjense que se armó un nuevo Word file que le dio el nombre del archivo que arrastré. Y fíjense que acá abajo ya de una forma bastante similar a Excel tenemos hojas, ¿no? Clase de PH, y ya nos permite abrir una nueva hoja haciendo clic en New Page. Y bueno, acá tendríamos que decirle, por ejemplo, si la nueva hoja, qué tipo de datos va a tener. Dated querría decir que es datos de serie de tiempo. Undated querría decir que son datos de cross section, y balanced panel vendrían a ser datos de panel, ¿sí? Entonces fíjense igual que esencialmente acá IBIOS lo que nos presenta ya son algunos objetos, ¿sí? Cada uno de estos es un objeto. Y si me permiten, yo voy a venir acá y voy a mostrar más detalles donde nos va a decir aparte, ¿sí? Repito lo que voy a decir, pongo View Details y ya me presenta más detalles. Y bueno, categoría ocupacional, CH06 que vendría a ser la edad, el estado civil, el nivel educacional, el ingreso. Estos datos los trajimos de la EPH, ¿sí? Y CODUSO, que también vendría a ser un código identificador que tiene la EPH. Pero fíjense que hay dos cosas que nosotros no trajimos de la EPH, y esto se genera automáticamente en IBIOS, ¿no? Que vendrían a ser coeficientes y residuos, y eso se genera de forma automática. Todo el resto viene del archivo que trajimos nosotros. Entonces, bueno, con esto acabamos de importar la base de datos, y fíjense que acá nosotros tenemos algunas series, y sobre estas series inclusive nosotros las podríamos hacer interactuar, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo el ingreso, que es el ingreso monetario en pesos. Ahora, usualmente cuando uno hace relaciones estilo ecuaciones de Mincer, ¿no? Donde uno va a vincular el ingreso con la educación, eh, por lo general no tomaría el salario en términos absolutos, sino que lo tomaría en términos logarítmicos, ¿no? Porque de esa forma uno lo que haría sería estudiar cómo cambia el salario esperado en función de la educación, pero en términos de una semi-elasticidad, ¿no? Cuando aumento un año de educación, ¿cuánto por ciento me esperaría yo, ¿no? que aumente el salario, ¿no? Eso vendría a ser el retorno a la educación. Entonces, algo que podemos hacer ahí es, bueno, desde el botón Object,
uno puede generar series, ya se le abren de forma como tiene ahí el atajo. Pero fíjense que cuando ponemos New Object, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que hay un montón de tipos de objetos con los cuales trabaja Evius. Equation, por ejemplo, vendría a ser cuando hace una regresión. Por acá está bar para modelos bar, que si vamos a llegar lo vamos a ver. Bueno, en particular, digamos, yo podría querer generar una serie que le voy a decir, no sé, log ingreso, y esto va a ser igual al logaritmo del ingreso, ¿sí? Que, bueno, el ingreso en la EPH lo estamos denotando con P21. Noten que yo acá no estoy poniendo ln, sino que estoy poniendo log, ¿sí? Dentro de Evius, log vendría a ser el logaritmo natural, ¿sí? Y bueno, ya nos queda generada la nueva serie. Bueno, eso no lo había mostrado, pero fíjense que las series, bueno, los residuos, que era el objeto que generó automáticamente Evius, todavía no tiene cargada ninguna serie de datos porque no hicimos ninguna regresión ni nada. Pero fíjense que ya el logaritmo del ingreso vendría a ser el logaritmo de la variable P21, ¿no? Nivel educacional, esto lo sacamos de la EPH directamente, ¿no? Y fíjense que es muy similar a Excel, ¿no? Nos permite tener una visualización de los datos, con lo cual probablemente la mayoría de ustedes ya estén amigados, ¿no? Nos muestra los encabezados ahí arriba, nos muestra para cada observación el valor de cada serie, ¿no? En este caso yo seleccioné el logaritmo del ingreso, el nivel educacional y, bueno, P21, que es el ingreso, pero en absolutos. Podríamos haber incluido alguna variable adicional dentro de todo lo que nos interesaba abrir. Y fíjense que nosotros, aparte de lo que podemos hacer con las series, es agruparlas, ¿no? Fíjense que acá allá arriba nos figura la letra G. La letra G viene a ser de grupo, ¿no? Y uno podría querer guardarse de forma agrupada algunas variables. Por ejemplo, si tiene una base de datos muy grande y le interesa tener un subset, ¿no? un subconjunto de datos, podría tener interés por hacer eso. Bueno, yo acá podría preferir guardarlo. En este caso particular no tengo interés por generar un grupo. Entonces, bueno, nuevamente podemos, o sea, ahora lo que acabamos de hacer es importar datos de tipo de corte transversal, ¿no? También podríamos tener interés por importar datos de serie de tiempo. Y nuevamente, consejo, al menos inicialmente, para mí lo más sencillo es cerrar el archivo, y esto lo podrían tirar afuera y eso le va a abrir un nuevo Word file, ¿no? Que en analogía con Excel vendría a ser similar a abrirse un nuevo libro, ¿no? Como un nuevo archivo. Pero ustedes también podrían traérselo al mismo Word file, ¿no? Como cuando uno tiene un Excel con varias sheets, ¿no? Con varias hojas. Entonces, fíjense, si ustedes recuerdan, habíamos abierto el archivo del INDEC en formato original, y fíjense que si queremos abrir esa hoja, Excel no estaría entendiendo, Evius no estaría entendiendo bien cómo traer los datos, cómo importarlos, ¿no? Entonces fíjense que yo, en la que hice como esa adaptación del formato para que fuera importable a Evius de forma directa, ya tenemos todo listo para traerlo al programa, ¿no? Entonces, bueno, nada, el mismo procedimiento es un rato, ¿no? Headlines 1, ¿no? Porque arriba de todo tenemos el encabezado. Bien, entonces, bueno, texto que representa a los no disponibles. Bueno, acá están todos los datos disponibles y no tengo ningún problema. Y acá, fíjense que nos pregunta cuál va a ser la columna que me detecta el periodo, y bueno, tratando de usar la de periodo. Bueno, finalmente terminamos con el proceso de importación. Y bueno, eso es algo que no comenté, ¿no? Sobre vincularlo a una fuente externa. Fíjense que cuando traemos un archivo nos dice si lo queremos vincular. Y esto básicamente vendría a ser que si después yo edito el archivo original que se actualice en Evius, yo estoy diciendo que no. En general lo que se hace es justamente poner que no, pero no debería cambiar nada. Perdón, creo que puse que no. Entonces, bueno, acá
creo que voy a poder hablar sobre algo que tiene un poquito más de sentido. Fíjense que nosotros cuando trajimos la EPH, o al menos el filtro que yo hice de una EPH como para poder traerlo acá a la clase, fíjense que tenemos casi 21.000 observaciones, ¿no? 20.988. Ese es el rango, el total de la base de datos. Ahora, abajo vemos que dice sample, ¿no? Que sample vendría a significar muestra. Yo con un doble clic ahí puedo seleccionar una parte de la muestra, ¿no? Por ejemplo, me podrían interesar individuos que tienen más de tanto ingreso, individuos que se ubican en cierto rango etario, que cumplen una determinada condición, ¿no? Capaz que solamente me interesa trabajar con gente asalariada. Para eso, bueno, está la EPH completa. En particular, para series de tiempo, lo que nos podría interesar, fíjense que el rango de la serie de datos que yo acá tomé la última serie del INDEC, la que está a partir de 2016, que ahí está el índice, pero bueno, justamente la inflación como es una diferencia, esta inflación es anual, no sé si lo voy a comentar. Perdón, esta inflación es mensual. Pero, bueno, nada, la cuestión es que el rango de los datos del archivo que yo traigo es de 2017 en adelante, ¿sí? Y nosotros podríamos tomar una submuestra, por ejemplo, para acotar el periodo a algo más cercano. En particular acá no es largo el periodo, pero por ejemplo, imagínense que tuviéramos una muestra, no sé, la base entera de inflación que tenemos arranca desde 1950. Y probablemente ahí tuvimos cambios estructurales, ¿no? Y si uno quisiera, por ejemplo, hacer un modelo para forecast, para pronóstico de acá de corto plazo, probablemente le interesaría más utilizar el modelo en base a datos recientes, ¿no? Que si hay cambio de comportamiento de la variable, eh, sería más preciso el modelo que toma el desarrollo más reciente. Fíjense, bueno, nuevamente voy a hacer esto de poner los detalles solamente para volver a comentar. Fíjense que nuevamente las variables que se crean automáticamente en todas las hojas, ¿sí? Entonces, bueno, nada, esencialmente recapitulando, ya importamos una base de datos de corte transversal y una eh, una de datos de serie de tiempo. Nosotros estas dos bases las vamos a usar después para hacer algunas ecuaciones y también algunos tests, en particular la de la EPH. Algo que está bueno ver también, ¿no? Que no es menor, es la estadística descriptiva, ¿no? Donde uno básicamente lo que hace es, y esto está bueno hacerlo con cualquier base de datos, o sea, ejercicio con cualquier programa, ¿no? Me parece que la estadística descriptiva es un buen ejercicio, donde uno, por ejemplo, puede ver la media, los valores, no sé, mínimo, máximo, puede hacerse algún grafiquito que le permita dar cuenta un poco sobre el comportamiento de la variable, ¿no? Por ejemplo, tomemos el comportamiento de la inflación núcleo de lo que sea, ¿no? Puede ser del IPC a nivel general. Tomemos la núcleo simplemente como a modo de ejercicio, después ustedes pueden replicarlo para otras variables. Bueno, esencialmente lo que tenemos es el dato de la inflación núcleo para cada periodo. Fíjense que esto, para que fuera propiamente la inflación, habría que dividirlo por 100, ¿no? Y eso no es ningún problema porque nosotros podríamos poner, o sea, a fines de la estadística descriptiva no nos va a cambiar nada, pero podríamos generar, no sé, núcleo y le escribimos 100, ¿no? Y esto va a ser igual a la variable núcleo sobre 100, ¿sí? En particular, esto yo lo estoy haciendo como para que lo veamos nosotros ahora. El consejo para cuando estén trabajando con eViews es pónganle nombres claros a todas las series o inclusive con otros software, ¿no? Porque después uno tiene un montón de series con nombres similares o que son confusos o que son difíciles de llamar. Entonces intenten que sean nombres claros, cortos y nada, que no se les vayan a hacer confusos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos estadística descriptiva? Bueno, yo les anticipé que eViews era muy amigable. Tiene una opción, no, uno va a View y ya tiene estadística descriptiva como una opción. En particular, no, uno por ejemplo puede ir a la opción del histograma donde le va a graficar la serie gráfico del histograma, ¿no? Donde graficamos un poco la frecuencia
los valores para la inflación. Fíjense que tenemos un par de valores altos, ¿sí? Y después todo está más acumulado hacia la izquierda, en torno al 2%, digamos, que se acumula la mayor parte de la probabilidad, la mayor parte de las ocurrencias, ¿no? Y fíjense que ya a un costado nos tira cierto resumen, ¿no?, de estadística descriptiva. En particular esto sería un poquito más sencillo de verlo. Ahora igual vamos a volver a verlo desde acá, pero podríamos verlo desde acá. Sí, o sea, en vez de poner histogram ponemos stats table. Y fíjense que esto aparte es práctico porque uno se lo puede copiar un Excel o lo que sea si uno quiere hacer una salida para llevarlo a algún trabajo que uno puede querer presentar, puede copiarlo a partir de acá. No, esencialmente, bueno, haciendo una revisión rápida, vemos que la media de la inflación fue 2.9%, la mediana 2.7%, el máximo fue de 7.6% y el mínimo fue de 1.3%. El desvío estándar skewness, que vendría a ser la simetría, y para eso se me permiten, podemos ver que justamente, o sea, ya por el histograma nos damos cuenta de que tiene simetría positiva y eso es lo que estamos reflejando acá. Y la kurtosis después que viene o sea, es el típico ejemplo que nos da sobre cómo tiene las colas, y en base a la simetría y la kurtosis uno puede hacer después el test de Harke-Vera, ¿no?, donde uno revisa la normalidad. Y fíjense que acá el valor que nos da es muy bajo, ¿no?, para el test de Harke-Vera. Pero bueno, eso en particular creo que lo vamos a ver después para la parte de tests, ¿sí? Creo que no quiero extenderme demasiado con esto, que sería el primer paneo. Creo que esto vendría a ser suficiente como para retomar ahora en el siguiente video y hacer regresiones y tests. Y nada, bueno, les voy a hacer un comentario simplemente anticipándome a lo que va a venir después. Bueno, esta hoja dice IPC porque sale del archivo del IPC, pero en realidad lo que estamos teniendo acá es inflación, ¿sí? Y yo básicamente para series de tiempo quise tomar la inflación porque la inflación es, bueno, ahora en particular si uno hace el test correspondiente no daría que es estacionaria para este periodo de tiempo particular. Pero bueno, básicamente uno necesitaría condiciones de estacionalidad, por ejemplo, para analizar la media. Si la media no fuera constante en el tiempo, no tiene mucho sentido el análisis de estadística descriptiva que acabamos de hacer. Así que bueno, eso era el primer paneo, espero no haberme excedido demasiado en tiempo. Y vamos a ver después, vamos a hacer un par de regresiones y tests, ¿sí?, en el siguiente video. Cualquier duda que tengan, ya sea con los archivos, con el video en sí, con algo que no sea claro, o con lo que sea, no tienen que hacer nada más que consultarme, tienen mi contacto, tienen todo y nada, bueno, estamos a la hora, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video.